Bienvenidos amigos televidentes a este espacio de consejería y ayuda espiritual. En esta ocasión vamos a tratar sobre uno de los enemigos del alma que silenciosamente destruyen al ser humano. Este enemigo se llama el resentimiento. Para entender mejor este asunto, les sugiero observar detenidamente nuestras lecciones anteriores sobre la ofensa y el orgullo de la serie Los enemigos del alma. Voy a empezar a tratar este problema contándole la historia del hombre que juró recordar la ofensa de su amigo hasta el día de su muerte. Un pastor fue llamado a la cabecera de un hombre moribundo. Era un hombre que nadie apreciaba, era duro, amargado y hosco. Vivía en una cabaña destartalada en las afueras de la ciudad. Cuando iba a la ciudad, dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y malo. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta, otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era un fugitivo de la justicia. Pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que cuando joven un amigo le había ocasionado un daño grave. Estaba tan furioso que dijo: lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Le contó al pastor que se sentaba junto a su lecho: lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día, luchando para respirar continuo. Y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe que esto ha convertido mi vida en un infierno. ¿Qué es el resentimiento? Es un sentimiento de enojo y pesar por algo o con alguien, por alguna situación que ha ocurrido en el pasado y que se lo vuelve a sentir una y otra vez, produciendo dolor y amargura. La escritora Catherine Ponder dijo: cuando mantienes tu resentimiento hacia otra persona, estás amarrado a esa persona o a esa situación por un vínculo emocional que es más fuerte que el acero. Perdonar es la única forma de disolver ese vínculo y lograr la libertad. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Características de la persona resentida. La primera característica es esta: tiene deseos de hacer justicia con sus propias manos. La segunda, tiene una obsesión de pensar y hablar de la ofensa y del ofensor. La tercera característica, padece de una angustia amarga. La cuarta, si es cristiana, esta persona tiene dificultades en su vida de oración. La quinta, tiene actitudes y conducta muy irritables. Y la sexta, es desconfiada y siempre está a la defensiva ante la gente. Actitudes de las personas que tienen resentimiento. La primera, el rencor. Toda persona que está resentida padece de una falta de perdón hacia el prójimo. Segunda, el desprecio es la característica de la persona resentida, porque experimenta una intensa sensación de falta de respeto hacia la persona con la que está resentida y puede estar relacionada con sentimientos de indignación y amargura. Tercera, el detesto. Esto es sentir aversión, desagrado hacia una persona o cosa sin llegar al odio, de modo que causa rechazo o repugnancia. La execración. Esto es condenar y maldecir una persona o cosa en nombre de cosas sagradas o cosas ocultas. El odio. El odio se caracteriza por ser un sentimiento negativo que se encuentra cargado de una profunda antipatía, aversión, disgusto, enemistad o repulsión hacia una o varias personas. Situaciones que pueden causar resentimiento. La rudeza y la descortesía. A nadie le gusta ser tratado con rudeza o con descortesía. La reacción común a un trato así es responder en la misma manera. El trato injusto. Casi todo el mundo recibe en un momento u otro un trato injusto. Esto nos puede causar mucho dolor y angustia. El orgullo herido. Cuando alguien ha dicho algo que hiere nuestro ego, reaccionamos con enojo y esto puede desencadenar resentimiento para toda la vida. Las ofensas. Es fácil enojarnos y reaccionar en una forma mala cuando otros nos ofenden deliberadamente. La crítica. Se denomina crítica a aquella reacción o opinión personal sobre un determinado tema, pero los seres humanos, cuando criticamos, juzgamos y condenamos a la persona.
¿Por qué nos cuesta reconocer que estamos resentidos? Puesto que el resentimiento es una de las emociones negativas más difíciles de reconocer y aceptar, debemos de tomar en cuenta las razones principales por las que esto ocurre. Es una tendencia natural de todo ser humano negar y aceptar las emociones negativas que estamos experimentando. Tratar y evacuar esta emoción maligna es dolorosa, porque hay que recordar y enfrentarse a lo que ocurrió necesariamente. Es difícil aceptar que algo que ocurrió en el pasado nos afecte en el presente y marque nuestro futuro. Nadie quiere reconocer sus debilidades porque exponen nuestra vulnerabilidad e incapacidad de lidiar con nuestra propia alma. Consecuencias del resentimiento. El resentimiento trae algunas consecuencias que afectan el cuerpo, el alma y el espíritu. Primera consecuencia, nos impide recibir el perdón de Dios. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Segunda consecuencia, corremos el riesgo de perder las bendiciones de Dios. Hebreos 12:14 al 15 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tercera consecuencia, le damos lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27 dice: si se enojen, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. La cuarta consecuencia, nos exponemos al juicio de Dios y al infierno. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno del fuego. Quinta consecuencia, nuestras ofrendas no son aceptadas ni recibidas por Dios. Mateo 5:23 al 24 dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. ¿Qué dice la Biblia con respecto al resentimiento? Bueno, la palabra de Dios nos advierte contra los peligros del resentimiento y el rencor. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 14 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Levítico capítulo 19, 17 al 18 dice de la siguiente manera: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo evitar el resentimiento en el corazón? Primero, tener la actitud correcta frente a la ofensa. Nuestra postura frente a las acciones de los demás se llaman reacción. Tal vez nunca hayamos pensado mucho en las reacciones, pero en realidad son de gran importancia. Lo que nos sucede no es tan importante como la forma en que reaccionamos ante ello. Lo que nos causa molestia pasará en su debido tiempo, pero nuestras reacciones pueden tener consecuencias permanentes. Entonces el resentimiento es una elección, porque la Biblia dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Impedir que las malas acciones o las malas actitudes de los demás se queden en nuestro corazón. Puesto que somos seres emocionales, es muy probable que las malas actitudes de las otras personas nos causen ira, pero esto es muy diferente a permanecer airados durante mucho tiempo. Se debe evacuar pronto esta emoción negativa,
para que no se quede en el corazón dando lugar al resentimiento. Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nunca responder con mal en venganza ante el mal. La palabra del Señor dice claramente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Orar por quienes nos causan el mal. Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lucas capítulo 5, versículo 44 y 45. Amonestar personalmente al ofensor conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstalo a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no le hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cómo resolver el problema del resentimiento? Si no hemos podido bregar con nuestras emociones y hemos caído en las cadenas opresoras del resentimiento, lo único que nos queda es el perdón, pero conforme al modelo bíblico y fundamentado en el amor de Dios. Para entender cómo debemos de perdonar, utilizaremos la parábola del Hijo Pródigo, que es la descripción más grande del amor de nuestro Padre Dios, quien diariamente perdona las ofensas de sus hijos. Por lo tanto, esa misma actitud de amor debe ser nuestra actitud al momento de perdonar a nuestros semejantes sus ofensas. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32 nos relata la parábola del Hijo Pródigo. Dice de la siguiente manera: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanto hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y le dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y le besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta.
De esta parábola podemos sacar 3 aspectos importantes que nos describen las cualidades del verdadero perdón. Primero, todo tiene perdón. Segundo, se perdona antes que nos pidan perdón. Tercero, se perdona siempre. Pasos principales para perdonar. Primer paso, identificar claramente la ofensa y el ofensor. El segundo paso, debe tomar la decisión de perdonar libre y voluntariamente. El tercer paso, arrepiéntase del pecado de juzgar y condenar a otros y confiéselo a Dios. El cuarto paso, exprese perdón con palabras claras y bien específicas sobre cada situación. El quinto paso, el perdón no es para librar de culpabilidad a otro, sino para librarnos nosotros de la amargura que ha envenenado nuestra alma. Por lo tanto, renuncie para siempre su amargura. El sexto paso, pida a la bendita persona del Espíritu Santo que ponga en usted amor, misericordia, paciencia, benignidad y bondad. Si usted ha entendido este mensaje, yo quiero llevarle a la reflexión para que usted pueda librarse de esta horrible cadena del resentimiento. Puede hacer esta oración: Señor Todopoderoso, hoy reconozco que con mi falta de perdón te he ofendido, tomándome la atribución que te corresponde solo a ti como juez justo y santo. Perdóname por mi pecado y lávame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Hoy perdono a mis semejantes por sus ofensas y los dejo libres de toda deuda, así como Cristo me ha perdonado de todas mis deudas. Los perdono a ellos para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta la siguiente charla de la serie Los Enemigos del Alma.